Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El fenómeno ovni es de lo más intrigante. Con el paso de los años he llegado a una serie de conclusiones concretas que en parte mencionaré al final de este vídeo. Pero antes de nada, quiero que entiendan la complejidad de todo este asunto. Hace unas semanas, o quizá fue hace un mes o un par de meses, subí un vídeo muy peculiar, un vídeo sobre las experiencias de un ciudadano japonés que se llamaba Yoshihiro Fujiwara. Yoshihiro contó cómo en la isla de Hokkaido, al norte de Japón, tuvo contacto con presuntos seres extraterrestres de aspecto de estrella de mar. Nosotros podemos pensar que es absurdo, pero él asegura que es totalmente real. En este vídeo no vamos a poner a prueba las palabras de Yoshihiro, ya que quizás el suceso acaeció realmente, pero el fenómeno se vuelve enormemente complejo cuando analizamos casos como los que os voy a contar aquí en este vídeo. Según cuenta el gran ufólogo John Keel, uno de los más grandes que ha habido en la historia, a mi juicio, claro, el desaparecido John Keel, en su libro Operación Caballo de Troya, ocurrieron cuatro increíbles y surrealistas casos ovnis en el pasado. Agarraos a la silla con lo que os voy a contar. Esto fue publicado por el Daily Post en Houston el 28 de abril de 1897. El caso es que en la zona de Merkel, en Texas, el 26 de abril, 2 días antes de ser publicado el artículo, un grupo de personas que volvían de la iglesia, digamos que pasaron concretamente por las vías del tren, una zona que había entre la iglesia, su casa, pasaron por las vías del tren. Pero justo en ese momento ven un objeto arrastrando con una maroma, un objeto volante arrastrando con una maroma, al final del todo un ancla. Han oído bien, un ancla. Estos tipos siguieron su rastro hasta que el ancla se quedó enganchada en las vías del tren, en una de las vías del tren. Y al mirar hacia el cielo, vieron en todo su esplendor ese enorme objeto volador y, por supuesto, a la distancia a la que se encontraban. Debido a que era un atardecer un poco oscuro, no pudieron calcular concretamente las dimensiones del objeto, pero ellos decían que salían luces de varias ventanas y que en concreto en la parte delantera la luz era muy brillante. Decían que era como el faro de una locomotora. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, de finales del XIX. 10 minutos más tarde, vieron a un hombre bajar por esa maroma y estaban lo suficientemente cerca como para poder ver a simple vista que este tipo era bajito y llevaba puesto un traje de marinero azul claro. Digamos que cuando este extraño ser baja de allí, vestido de marinero, corta el trozo de cuerda situado entre él y el ancla, el objeto se esfuma y el tipo vuelve a subir a ese aparato. Dicen que el ancla se recuperó, o eso es lo que ponía el artículo. El ancla se pudo recuperar y ahora está expuesta en la herrería de Elliot Miller, cuenta el artículo, atrayendo la atención de cientos de personas. ¿Han oído bien? ¿Absurdo? Totalmente. ¿Acaso los ovnis necesitan anclas? ¿Sus tripulantes son marineros bajitos que visten de azul? Esto es absurdo, ¿no es cierto? Pero quédense quietos, escuchen lo que les voy a contar. Dicen que la experiencia fue vista por mucha gente y se publicó un artículo y el ancla estuvo expuesta en una herrería, o sea que estuvo allí, la gente físicamente podía tocar el ancla, podía verla, o sea aquello realmente sucedió. Pero ahora quiero que escuchen el siguiente relato que es espectacular. Es un texto que apareció concretamente en el Speculum Regali, me parece que se llama. Bien, en el Speculum Regali, que es un manuscrito irlandés del siglo I, concretamente del año 956, cuenta lo siguiente. Habla de un relato que ocurrió en el municipio de Clorera un domingo ante un enorme y asombrado gentío. En aquel lugar, en Clorera, hay una iglesia dedicada a la mención de San Quinarus. Y se cuenta que un ancla de metal cayó de los cielos, tenía una cuerda atada y una de sus afiladas puntas se enganchó con el arco de madera que había en la iglesia, en la puerta de la iglesia. La gente dice, el manuscrito, que salió corriendo de la iglesia y vieron en el cielo
una nave con hombres a bordo. Eso es lo que cuenta, una nave en la cual había flotando al final de la nave una cuerda de la que salía ese ancla que se quedó enganchada a la puerta de la iglesia. Uno de esos hombres desciende por la cuerda para intentar desengancharla. El tipo parece estar nadando, cuenta el manuscrito, que parecía que estaba nadando en el agua y mientras iba bajando a por esa cuerda. Claro, todo el mundo al ver aquel espectáculo pues se quedaron sencillamente maravillados. De hecho, intentaron capturar a aquel tipo. Pero había un obispo, el obispo que estuvo oficiando la misa, prohibió que lo hicieran y los obligó a soltarles por miedo a que las gentes intentaran matarlo. Esto ocurrió, el manuscrito existe. Dice que el hombre, una vez liberado, subió a toda prisa a la nave y se fue con el resto de la tripulación y la cuerda, después de haberla cortado, en vista o delante de la vista de todo el asombrado gentío. Y cuenta el manuscrito que el ancla se mantiene en la iglesia como prueba de aquel extraño acontecimiento. Nuevamente lo mismo. Ovni, ancla, cuerdas, testigos, un ser que baja a cortar la cuerda, el ovni se esfuma y el ancla se mantiene como recuerdo del suceso. Absurdo, ¿no? Absurdo, pero el ancla fue real. La gente también podía entrar a la iglesia y podía tocar ese ancla, podía observarla. ¿Cómo se explica este nivel de surrealismo? Y sin embargo, como ya he dicho antes, esto parece ser que fue un hecho real. Ocurrió lo mismo, pero 900 años antes. Vamos con otro relato que os vais a quedar alucinados. Ocurrió en el año 1200. Escribe Gervasio de Tiburi en su libro Otia Imperalia un suceso absolutamente peculiar. Dice que en una iglesia de Bristol, en Inglaterra, se mantuvo durante muchos años una peculiar reja en su puerta. Una reja que fue hecha de un ancla que cayó del cielo, según relata la historia. El ancla estaba atada a una cuerda que se enganchó en un montón de rocas y dicen que ese ancla cayó en picado. Y cuenta que todo ese espectáculo fue visto por un grupo de feligreses que en la zona se encontraban. Mientras veían este imposible espectáculo, vieron como un marinero, descendía por la cuerda para soltarla. Año 1200. Cuenta que la multitud consigue capturar al marinero y que ese marinero, una vez que es capturado, empieza a dar signos de que se estaba ahogando. Cuenta el relato que se estaba ahogando hasta que finalmente se muere el marinero y el resto de los tripulantes que había en aquella nave cortaron la cuerda para posteriormente desaparecer. Ese ancla se colocó en la puerta de la iglesia y quedó como prueba del suceso. Son relatos que tienen unas similitudes absolutamente enormes. No explica qué hicieron con el marinero, parece ser que suponemos que lo enterrarían, pero las semejanzas son sorprendentes. Rejas forzadas con un ancla, que allí estaba, gentes que podían tocar esas rejas, algo que vieron físicamente y que era real. Y ahora vamos con el último de los relatos. Ocurrió en abril de 1897, siglo XIX, también, como el primero. Apareció un artículo en la edición del día 5 de enero, me parece que fue, en el Evening News, concretamente de Michigan, afirmando que un tipo cuyo nombre era Hibbard nunca había tenido mala reputación, por lo que se puede opinar que lo que cuenta Hibbard es bastante cierto. No obstante, y decía el artículo, quizás lo haya soñado, porque evidentemente lo surrealista de lo mismo es alucinante. Vamos a contar el relato. La noche del suceso, según cuenta Hibbard, estaba dando vueltas por su granja, a la luz de la luna, cuando de repente ve aparecer por el sur, a una milla más o menos del suelo, que son algo más de unos 1600 metros, un objeto oscuro. Estaba iluminado por los lados, eso es lo que decía Hibbard, con una hilera de lo que parecían ser faros incandescentes, comentaba Hibbard. Y él lo observó con toda su atención hasta que se paró prácticamente encima de su cabeza, en la vertical. En ese instante tomó el objeto media vuelta y dice que cuando dio media vuelta la máquina voladora tuvo que descender aún más. Pero Hibbard no se dio cuenta de que llevaba una cuerda y al final de esa cuerda un ancla en la parte posterior.
Digamos que ese ancla, con la maniobra del objeto y que Hibbard no lo había observado, se engancha en los pantalones de este señor. Hibbard, al ver que le estaba arrastrando, se agarra precipitadamente a un árbol y el objeto sigue avanzando. Cuenta Hibbard que afortunadamente no ascendió, porque si no el desenlace hubiera sido fatal, pero sí que le llegó a romper los pantalones. Eso es lo que cuenta. Posteriormente, el objeto continuó y continuó y continuó su camino, arrastrando aquel ancla con parte de la ropa rasgada. Lo que hizo Hibbard posteriormente fue huir despavoridamente para contar su experiencia a varios vecinos. Evidentemente los vecinos pusieron una cara de incredulidad enorme. No obstante, y dice el artículo, que Hibbard se mantenía firme sobre la veracidad de su relato. ¿Qué podemos pensar de estos 4 casos? ¿Fueron visiones? Las anclas se conservaron en muchas ocasiones. En 3 de ellas. Eran reales, se podían tocar. ¿Necesitan anclas los ovnis? Con seguridad que no. ¿Cómo ocurrieron estos hechos tan inexplicables y absurdos? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrieron? ¿Cómo fue posible? Es inexplicable. Claro que dentro del contexto del siglo X, del siglo XIII y del siglo XIX, es como que hubieran una serie de portales por los que atravesase algún tipo de entidad, energía. Es como que viviéramos en una Matrix y de vez en cuando una especie de dios bromista entrase a través de esos portales o esas ventanas y nos gastase una broma. Se me ocurren muchas teorías. ¿Por qué efectúan ese tipo de bromas? John Keel llega a decir incluso que parece que es una forma de invasión o una especie de invasión que él no llega a comprender hasta qué punto se está efectuando. El asunto es absolutamente complejo. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Seres de otra dimensión que dentro del absurdo intentan convencernos de que lo que estamos viendo es real? No se puede decir que fueron visiones o que fue una especie de representación holográfica. Las anclas estaban allí, eran reales y se podían tocar. ¿Cómo es posible todo esto? Creo que nos encontramos delante de uno de los fenómenos más complejos que el ser humano ha podido afrontar. Pero seguiremos estudiándolo y al final intentaremos encontrar la solución a este enorme enigma. Lo vamos a dejar en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.